El final de la primera temporada del Caballero de los Siete Reinos es con total certeza uno de los finales más bonitos, preciosos, hermosos, magníficos, bellos, catárticos, lindos, excelentes, perfectos, espléndidos, nobles, majestuosos y cinematográficos que hemos visto en mucho tiempo. En este vídeo vamos a responder a las siguientes preguntas, porque sí, el final ha dejado muchas cosas a responder. ¿Por qué Egg pretende matar a Aerion después de mirarse al espejo? ¿Por qué su padre no le dice nada? ¿Por qué Lionel se pone tan intenso cuando habla con Duncan sobre la muerte de Baelor? ¿Qué cambio respecto al cuento ha tenido este episodio? ¿Cuándo veremos la siguiente temporada y hacia dónde se dirigen Dunk y Egg? ¿Qué significa realmente la moneda en el árbol que clava Duncan? ¿Y ese plano del final? ¿Qué significa la canción que escuchamos en los créditos? Hablemos de todo eso y mucho más en este análisis del final de temporada del Caballero de los Siete Reinos. ¿De los 7 o de los 9? También hablaremos de eso. Muy buenas, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del episodio final de la temporada 1 del Caballero de los Siete Reinos. Capítulo titulado La Mañana, episodio que nos recoloca en el tablero de juego, permitiéndonos coger un poquito de aire antes de emprender un nuevo viaje. Me ha parecido un final excelente, aun con los cambios respecto al libro, y diré esto para que quede grabado para siempre hasta que el mundo se acabe o YouTube explote en 1000 pedazos. Esta serie es un milagro de la adaptación, porque este final en concreto ha añadido muchísimas, pero muchísimas cosas que no están en el cuento, y es que aún así es perfecto. Han alargado lo que vendrían a ser 4 páginas contadas del relato original, siendo todo esto perfección absoluta y maravillosa que nos ha regalado una de las mejores adaptaciones que hemos visto en mucho tiempo, y no exagero, ahora lo vas a entender. Recuerda que tienes toda la serie analizada en el canal, igual que muchas otras de Juego de Tronos como La Casa del Dragón y la serie original, te las dejo en la descripción, y hablemos ahora sí de uno de los mejores capítulos que hemos visto en mucho tiempo. Abrimos el episodio con Lionel Baratheon y su maestre visitando a un Duncan completamente destruido que se está recuperando de sus heridas. Por favor, no os asustéis, no son heridas de muerte incurables, es solamente que el maestre es un completo inútil, como dice el bueno de Lionel. Esta escena es completamente nueva para la serie y nos ofrece un último vistazo al bueno de Lionel Baratheon antes de terminar con la historia. Confieso que la serie, en lo que es su paleta de colores, me ha devuelto la fe en la cinematografía, ya que estamos siendo testigos de los colores y de diferentes tonalidades, o sea, los colores han vuelto al cine y a la televisión. No me lo creo. Lionel usando su bastón fabricado con cuernos de ciervo para no desentonar con lo que su casa representa es un detalle que me encanta, igual que el hecho de que se haya convertido en uno de los mejores personajes secundarios de la temporada. El tío ya ha planeado toda la vida con Duncan, ofreciéndole un puesto a su lado como hermano y no como caballero, ojito a esto. Lo que le plantea Lionel a Duncan es convertirse en un compañero no sanguíneo con el que compartir una vida completamente aburrida. Como el mismo Lionel dice, su hogar es anodino. Nos quiere dar a entender que en el fondo todo es aburrido. Para un tipo como él, que nos explicó el valor que tanto perseguía en el primer capítulo, vivir en un hogar tan pacífico y sin sustancia es la muerte en vida. Tener a un compañero como Duncan, que se sabe perfectamente es un tipo fiel y de buen corazón, le permitirá divertirse como quiera y donde quiera. Aquí se menciona Tarth, lugar que Duncan no ha visitado y que, quieras o no, te deja tal que así. Efectivamente, si eres avispado, tienes que recordar que Brienne de Juego de Tronos era conocida como Brienne de Tarth, heredera de Lord Selwyn Tarth, que acabó convirtiéndose en la guardia arcoiris de Renly Baratheon tras derrotar a Loras Tyrell en un pequeño torneo. Bueno, pues para el que no lo sepa, en 2016 el propio George R.R. Martin, creador de todas estas historias, confirmó en una entrevista para Vanity Fair que Brienne de Tarth y Duncan el Alto están emparentados. Como lo oyes, Duncan es el antepasado de Brienne, siendo una relación que se verá a su debido tiempo. Quieras o no, esto me ha parecido un detalle muy gracioso y también muy bonito. Duncan se niega en rotundo a acompañar a Lionel porque ahora mismo está hundidísimo en la más absoluta mierda. Por su culpa, el heredero al trono de hierro ha muerto y esto enfurece a Lionel mientras está echándose una meadita. Y es que este episodio ha tenido detalles que me encantan, siendo este uno de ellos. Lionel aquí escupe, se mea y se apoya en la pierna de Duncan a sabiendas de que este está herido. Todo en Lionel rezuma prepotencia, pero no porque el personaje lo sea de carácter, sino porque al ser un noble no piensa en ciertas cosas, simplemente hace las cosas porque puede y ya está. Otro detalle que me encanta es el de que todos los que han participado en este evento están heridos. Lionel lleva bastón, Duncan está hecho mierda, Aerion finge ser una princesa herida, pero bueno, también tiene lo suyo, Raymond está herido, aunque no tanto, y Maekar va cojo. Los únicos que no tienen problemas a priori son Ser Roland Craighold y su hermano de la Guardia Real, Donel del Valle Oscuro. Los puedes ver en esta escena del funeral Beesbury, tan tranquilo.
tranquilos. Entiéndeme, quienes realmente han hecho su trabajo y se han entregado a la causa han sido estos dos. No han herido a nadie y han salido súper bien parados. La causa de la que te hablo es la justicia y por consiguiente esto ha provocado la muerte del heredero al trono. Aunque Duncan esté roto como es su escudo, como puedes ver en este plano, claro está, a nivel motivacional, este se lamenta por quien ya no está y no por quien ha sobrevivido. Aquí Lionel se enfurece porque Skywalker Raymond cree que el Targaryen bueno es el que está muerto. Targaryen muerto, abono para el huerto. Esto me gusta porque por mucho que haya lealtades o alianzas, el odio que todas las casas sienten por los Targaryen es evidente, teniendo Lionel un punto a favor. Baelor dio su vida por Dunk, eso es indiscutible, pero de todos era el que menos tenía que perder en el torneo, básicamente porque entre que los suyos no iban a ir a por él y que la Guardia Real había jurado no hacerle daño, era el que menos posibilidades tenía de morir en este juicio. Lord Beesbury y Lord Hardin ya están muertos y del bando Targaryen únicamente hay heridos, así que ¿por qué vas a llorar la muerte de un príncipe Targaryen cuando quienes se unieron a Duncan también lo hicieron por honor y por hacer lo correcto? Como dice Lionel, los dioses son claramente caprichosos, al igual que el destino. Ahora Poniente se ha quedado sin uno de los mejores reyes que jamás habría tenido. Y quieras o no, ambos puntos son legítimos. Al final, la única diferencia aquí es la importancia del cargo de Baelor. Si hubiese sido un lord cualquiera como Beesbury o Hardin, pues oye, a otra cosa mariposa. Todo habría quedado en una simple anécdota. Oye, ¿te acuerdas de Ser Duncan el Alto y cómo ganó su inocencia derrotando a Aerion Targaryen? No, la verdad es que no me acuerdo de nada, no pasó nada interesante. Pero en cambio si dices, ¿te acuerdas de cómo murió Baelor Targaryen? ¡Oh, sí, fue en el torneo de Vado Ceniza, en el cumpleaños de Lady Ashford, el día que Poniente vio como el heredero legítimo al trono murió a manos de su hermano. Para Lionel, Baelor era un tramposo, porque es que a diferencia de Duncan, no es que viese la bondad en él, solo vio a un príncipe que aprovechaba su posición social para dar un poco de espectáculo, no arriesgando nada a diferencia del resto. Básicamente porque el resto, a diferencia de Baelor, tenían muchísimo menos. La frase de que los dioses no favorecen a los tramposos es algo que me encanta por cómo se conecta con Duncan y lo que nos ha confirmado en este episodio, aunque es algo que ya sabíamos. Duncan no es caballero y en el fondo sigue sin serlo de forma oficial, aunque bueno, te explicaré en este vídeo el por qué. En realidad es un tramposo que ha participado en un torneo ganándose el favor de un príncipe Targaryen que lo ha llevado hasta su muerte, cambiando el curso de la historia para siempre. ¿Por qué van a favorecerle a él los dioses cuando ha mentido desde el primer minuto? Pues porque sus intenciones son puras, o al menos es como yo lo veo. Lionel menciona una guerra que se avecina y que puede relacionarse con la segunda rebelión Fuego Oscuro, de la que hablaremos cuando llegue el momento. Como os dije en mi primer análisis, hay un total de 5 rebeliones de bastardos Targaryen que reclaman el trono de hierro, siendo la segunda la que está más cerca de este momento. Esto lo aclaro porque la primera rebelión tuvo lugar 13 años aproximadamente a estos eventos de la serie. La segunda temporada, cronológicamente, se sitúa 1 año y medio después de este final, ya te digo, más o menos. Así que, igual que Baelor, Lionel necesita buenos hombres a su lado para lo que se viene. Aún así, no recibe respuesta de Dunk y sobreentiende que, mira, se lo está pensando cuando sabemos que en el fondo no va a ir con él. Y aquí yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que Lionel es un tarado hermosísimo, que es imposible que no te haga gracia, cuando se refiere al funeral de Baelor como el asado que va a marcar la partida de todos los que han acudido al torneo, ya que lo importante se finí. El asado, como si estuviésemos en una barbacoa argentina, o sea, es que como le quiero a este tío. Aquí es donde empezamos a ver de nuevo que las actuaciones de todo el casting en la serie es que son increíbles. Sam Sproul como Maegor me ha dado escalofríos por cómo la pena, la vergüenza y el miedo que siente por la muerte de su hermano, Dios, se sienten ultra reales. Aquí Baelor le dice a Duncan lo mismo que en el libro, cómo los dioses se han llevado a alguien como mi padre antes que a ti, un simple caballero errante. Cuando se refiere a que Baelor habría sido mucho más grande que Aegon el dragón, se refiere claramente a Aegon el Conquistador, el Targaryen que conquistó y unió los 7 reinos junto a sus 2 hermanas, fundiendo y creando el trono de hierro. Esta escena va más allá y es algo que me encanta, porque es que si te fijas, Baelor nos explica lo que no nos explicaron en el episodio anterior, lo de su armadura. Ya os comenté que la armadura de Baelor era la de su hijo. Como no tenía intenciones de participar en el torneo y por lo tanto no tenía la suya, utilizó una que no había sido fabricada a su medida. Así que Baelor en parte se siente culpable por haberle prestado a su padre una armadura que no le iba a ir bien y que seguramente le provocó la muerte. Así que sobre sus hombros recae el peso de la responsabilidad y de la culpa, aunque no pueda evitarlo. La reflexión sobre cómo muchos hijos mueren portando la armadura de sus padres, que forma parte de ese legado, siendo en este caso lo mismo pero al revés, me ha recordado cuando Theoden entierra a su hijo en El Señor de los Anillos, afirmando que ningún padre debería enterrar a sus hijos, sino más bien al revés. Que tu padre haya muerto portando tu armadura
genera una dicotomía muy extraña que se mezcla con un duelo horrible, dejándote un vacío muy difícil de llenar. Por suerte, Baylor tiene la misma inteligencia que su padre, aunque bueno, es más joven, más duro y más intransigente. Por eso le dice a Duncan que se pire. Al igual que Maekar, todos en la familia están conmocionados por lo ocurrido, ya que los susurros los van a acompañar y torturar toda su vida. Y esos susurros son los mismos que tendrá que soportar Duncan. Muchos culpan a Duncan de la muerte de Baylor, pero muchos otros culpan a su propio hermano, ya que fue su maza quien asestó los golpes que acabaron arrancándole parte de la cabeza al bueno de Baylor Targaryen. En el libro esta conversación tiene lugar cerca del árbol donde Duncan está acampando. En la serie, como vemos, ocurre en el castillo Ashford. El cómo Maekar le explica a Duncan la vergüenza que le perseguirá toda su vida hasta la muerte me parece descorazonadora a la par que terrorífica. Qué forma tan magistral de transmitir la decepción y el duelo que están confrontándose en su interior junto con la culpabilidad. Se han juntado el hambre y las ganas de comer, ya que Duncan afirma que la maza era blandida por Maekar, pero fue por él por quien murió el príncipe. Básicamente porque si él no hubiese pegado a Aerion, nada de esto habría ocurrido. Eso le importa un bledo a Maekar, que se dirige a Duncan con desprecio, lamentándose de que su hermano haya muerto defendiendo a un muerto de hambre. Por eso dice que cuando las cosechas o las batallas se pierdan, la gente dirá que esto con Baylor no habría pasado, básicamente porque el caballero errante lo mató. ¿Merece este castigo el pobre Duncan? La respuesta es un rotundo no, porque es que aquí viene el detalle del pie al que Duncan se refiere, que es clave en toda esta conversación. Si Duncan no hubiese exigido un juicio por combate, le habría cortado la mano o el pie o incluso ambas, pero sentado en ese árbol herido, Duncan estaba pensando en cómo su pie podría servirle al reino algún día, ya que al final, como caballero errante, siempre suele ser la ayuda extra que un señor necesita en una batalla, contienda o juicio. Además, esto en un futuro será importante, así que no es un detalle que se diga porque sí. No me gusta esto. El problema aquí está en que caballeros errantes sobran en el reino, así que un pie no vale más que la vida de un príncipe dependiendo del punto de vista. Pero sabemos que en el fondo es así, ya que cuando los señores se enzarzan en sus guerras, no son los príncipes quienes las ganan, exceptuando algunas veces. Son los caballeros errantes, los soldados y los que no pueden decidir su futuro, porque sirven a un señor. Sam Spruell, como te he dicho antes, nos ha regalado una interpretación magistral de un personaje frío, distante y pesimista. Y por eso esta adaptación, entre muchas cosas, es perfecta por cómo han trasladado lo que lees en el cuento a una acción real impresionante. Las oportunidades que se le presentan a Duncan son muchísimas, ya que por un lado tiene la propuesta de Lionel y ahora la de la mismísima casa Targaryen. Cualquiera diría que esta es una oportunidad única y muy valiosa, pero ¿realmente lo es? En el fondo todos sabemos que Duncan viviría como un rey y en mejores condiciones que las actuales. Podría ser caballero de forma oficial y de paso terminar su entrenamiento, que sutilmente Maekar ha afirmado que aún tiene mucho que pulir. Vivir en un lugar tan bello como refugio estival y no preocuparse de muchas de las cosas de las que se preocupa ahora, como qué va a comer, son ideales a menos que Maekar le llame a su servicio, ya que será un caballero que le tiene que servir y jurar lealtad. Y ese es realmente el problema, que debería rendirle cuentas a un señor que no sería de su elección. Básicamente porque un caballero errante es como ser autónomo. Eres tu propio jefe, escoges más o menos a los clientes con los que querrías trabajar y no tienes mucho dinero, tienes el justo y el necesario. Así que yo entiendo perfectamente que Dunk escoja no servir a Maekar, no porque desprecie la oportunidad, sino porque sabe que servir a la casa Targaryen implicaría un dolor de cabeza constante, pero sobre todo depender de alguien que no será él mismo. Una de las cosas que han quedado más que claras en este capítulo es que ser caballero errante implica seguir un tipo de código que gira en torno a la libertad, a la humildad, pero sobre todo al altruismo, los principios que cuando sirves a un gran señor se pierden con el tiempo. Esto es porque la comodidad y la buena vida suelen llevarte a olvidar de dónde vienes y lo que has conseguido. Tras hablar con Maekar tenemos un momento con Egg completamente nuevo que no está en el libro, que conecta de forma perfecta con la escena del espejo, que ahora vas a entender por qué. Egg le pregunta a Duncan si le duelen muchísimo las heridas y sobre todo le miente respecto a si estaba espiando la conversación con su padre. El tío se estaba enterando de todo. Todos sabemos que miente, pero no va a hacer otra cosa si se quiere ganar el corazón de Duncan. El problema está en que ya lo ha perdido, porque Duncan le confiesa que no puede aceptarlo como escudero por los problemas que esto acarrearía. Así que Egg, haciéndole daño porque está dolido, le suelta a Duncan que no es el caballero que él se esperaba. Esto se refiere a que tras enfrentarse a su hermano, Duncan le demostró a Egg que no era un caballero cualquiera, era uno que podía defender a los inocentes, luchaba por lo que era justo y sobre todo que no le importaba el estatus social de nadie, únicamente el bienestar del débil. Si alguien había tenido el valor de enfrentarse a su odioso hermano Aerion, entonces tenía que ser el escudero de ese caballero. Pero a ver, si me rechazan, ¿por qué es? Pues por la escena del espejo. Egg siente asco de sí mismo. Esos pelillos que crecen en su cabeza, igual que ese kiwi de supermercado que metes en la cesta, le recuerdan el desprecio que siente por la sangre de dragón que corre por sus venas. Esa sangre es lo que le lleva a pertenecer
a una familia a la que en el fondo odia. Su hermano sabemos que le maltrató de pequeño, provocó este juicio y es el que ha matado directamente a Baylor, ya que si no hubiese atacado a Tansel, Duncan no le habría metido esa hostia ni se habría visto obligado a usar el juicio por combate para salvar su vida. Creo que es simbólico que utilice el cuchillo que hay clavado en ese pescado, justamente por lo que Daeron le dice a Duncan sobre que Aerion era un buen chico cuando era joven, era alegre, le gustaba pescar y no era el monstruo que todos conocemos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La locura Targaryen? ¿La moneda que los dioses lanzan al aire y que va a dictaminar si serán benevolentes o unos locos sanguinarios? ¿La gente que le crió? ¿La corte real? La reflexión aquí es brillante y el simbolismo todavía más, ya que ese pez muerto simboliza la muerte de la infancia de Aerion. El cuchillo es la sangre Targaryen que corre por sus venas y que en algún momento de su vida acabó con esa alegría de la juventud, volviéndolo un monstruo. Lo que acabó con la infancia de Aerion es lo que va a usar Egg para matarle, pero por suerte, y como debería ser, su padre lo impide, aunque lo hace en silencio. Acercarse a Aerion con esa tensión en la escena, con la cámara siguiéndole y esos tambores contundentes que parecen el latido de un corazón, le otorgan a esa escena la tragedia que supone para Egg lo que va a hacer. O sea, es absolutamente brillante. Esta escena es lo que le otorga esa oscuridad a un relato más ligero que Juego de Tronos, que nos tiene que recordar lo que es este universo. Igual que la vida misma, a veces es muy cruel. Que Maekar no le diga nada a Egg me parece increíble porque es una forma de entender a su hijo, de consolarle y de paso de frenarle. Aquí nos demuestran cómo sin palabras puedes dar un mensaje increíble. Maekar entiende a Egg, ya que igual que él sabe que Aerion es una patada en los huevos, pero como dice el Septón, tienes que amar a tus hermanos independientemente de lo que hagan. La familia es lo primero y en este caso ya hemos tenido suficientes pérdidas en la familia como para que perdamos a otra en Vado Ceniza. Duncan ha vuelto a pedirle a Maekar que Egg sea su escudero precisamente por lo que le ha dicho Daeron, una conversación que tampoco está en el cuento y que me parece absolutamente brillante. Como te decía antes, un niño no suele tener maldad, únicamente imita lo que ve y lo que oye. Así que como no podía ser de otra forma, debido a su personalidad, Duncan viene a hacer lo que es correcto. Quiere convertir a Egg en su escudero y alejarlo de su familia, la que en teoría lo va a convertir en un monstruo. Lo que pasa es que igual que en el cuento, Maekar se da cuenta de que su hijo va a repetir los mismos errores que los otros dos al vivir entre comodidades en la corte, al aprender las locuras de su familia y sobre todo las incoherencias de su ego draconiano. Una vida humilde, cerca de la gente y sobre todo de la realidad, completamente alejado de esa jaula dorada que es Desembarco del Rey, donde los problemas, como sabemos, son más caprichos que problemas reales, tendría que convertir a Egg en una buena persona, igual que pasó con Baylor, que sabemos era mezcla. Así que por capricho de Maekar, Egg no va a acompañar a Duncan, siendo una de las grandes diferencias respecto al libro, al igual que las dudas de Duncan. La serie ha querido darle una profundidad más novelesca y no tan de relato como el cuento de George Martin. Y ojo, con esto no digo que el libro sea peor, al contrario, únicamente digo que el enfoque de la serie es diferente e igual de válido, porque es que su intención funciona perfectamente respetando la esencia. Darle más capas a Duncan y menos poder de decisión como en el cuento es algo que me gusta, básicamente porque sientes el peso de la muerte de Baylor. Realmente sientes que Duncan asume las consecuencias de lo ocurrido y no quiere repetir los mismos errores. Digamos que se siente mucho más humano en ese aspecto. Y es que a diferencia del cuento tenemos un pequeño conflicto que vemos en esa mini escena post créditos del capítulo. Aquí vemos cómo Maekar busca a su hijo, confirmando que Egg otra vez ha mentido descaradamente a un Duncan diciéndole que tiene permiso para irse con él. Esto tampoco creo que sea un problema enorme, ya que simplemente nos confirma que en la siguiente temporada es posible que tengamos a un séquito Targaryen buscando a Egg o a una persona que se va a comunicar con Desembarco del Rey para informar de la situación a su padre y dejarlos tranquilos. Quizás algunos pensarán que Duncan ya fue acusado de raptar a Egg en la primera temporada y lo que ha provocado justamente todo esto, demostrando en esta escena que lo es realmente. Pero un servidor piensa que todo esto le da más autonomía a Egg y un poder de decisión muy diferente al del primer capítulo. Vemos que en el primer capítulo se convirtió en el escudero de Duncan por el miedo que le tenía a su familia y también la repugnancia que sentía hacia ellos. Aquí digamos que hace lo mismo, con la diferencia de que Duncan sí que lo quiere como escudero y en el primer episodio sabemos que se negaba en rotundo a asumir ciertas responsabilidades como caballero errante. Así que en este punto lo único que podemos hacer es agradecerle a Sir Arlan todas sus lecciones. Al más puro estilo Fast and Furious 7, el final del episodio termina con Sir Arlan desviándose hacia la izquierda del plano, siendo excesivo cine. Fíjate en el árbol de fondo y también en los colores que te he dicho que han vuelto a nuestras vidas. Arlan se dirige hacia la dirección del árbol, que es el símbolo que sabemos representa a Duncan en ese escudo: la esperanza en la oscuridad, la vida en la muerte, la fe en los momentos más difíciles. Arlan forma parte del pasado, forma parte de ese legado que Duncan ha heredado y por consiguiente forma parte de lo que ya fue y no será.
vida. Duncan, en cambio, fíjate cómo avanza por esas hierbas medio aplastadas, siendo ese punto intermedio entre la experiencia de Arlan y los inicios de Egg. Egg, por otro lado, trota sobre unas hierbas verdes, no solamente porque él es el más joven de los tres, sino porque es quien está dando sus primeros pasos en esta nueva vida. Vida que, como puedes ver, está iluminada por el sol. Y el plano claramente está partido en dos, una parte donde está lo que fuimos y otra en lo que hemos decidido convertirnos. El color verde por la zona de Ser Arlan implica toda la experiencia que nos ha brindado y también lo que hemos vivido en el pasado. La derecha, con ese trigal dorado que representa un nuevo comienzo, pequeño, bello y listo para ser recogido, representa el mañana, el futuro que nos espera y que está ahí para que lo recojamos siempre y cuando queramos vivirlo. Sinceramente me ha parecido un plano final espectacularmente precioso, de aplaudir fuerte. Seguramente otras personas interpreten esto de otra forma, pero la mía es la que te acabo de explicar. Lo mismo ocurre con la moneda del árbol. Cuando Egg le incrimina a Duncan que pensaba que él era otro tipo de caballero, Duncan recuerda los últimos momentos con Ser Arlan. El pobre anciano le explica la historia de cómo los caballeros y abanderados de un señor clavan monedas en un árbol a modo de promesa y símbolo de que van a regresar vivos habiendo cumplido con su deber. Antes de acabar esa historia, Arlan se marca un rey Harold en Shrek 3 y se medio muere hasta morir del todo contando su historia. Básicamente porque un auténtico caballero termina una historia, ¿verdad, George Martin? Esto, además de ser un gag cómico muy inusual, me recuerda a lo que Duncan sintió tras el juicio, esa sensación de morirse y de estar borracho al mismo tiempo. Supongo que el pobre viejo estaba delirando por la fiebre y esa herida que sabemos le han llevado a estar como medio mareado, sintiendo la necesidad de acabar con esa historia en vez de contestarle a Duncan la verdad. Arlan no nombró a Duncan caballero porque no era necesario, ya que un caballero no nace por el nombramiento de otro, nace del corazón, de su bondad y de proteger a los más débiles. Quizás Arlan tampoco era un caballero auténtico igual que Duncan, es algo que nunca sabremos, pero lo que sí sabemos es que su historia del árbol de la moneda tiene un grandísimo mensaje. Recordemos que el apellido de caballero de Ser Arlan es Pennytree, el árbol de la moneda. Esto es una promesa de que uno va a cumplir con su deber, con sus votos y con su valor, así que esa es la lección que le dejamos a Duncan, la misma que asume para cuidar a Egg. Un caballero jura proteger a los débiles, jura cumplir con su deber y ser humilde todos los días, así que ese árbol donde Duncan clava una moneda es una promesa que implica seguir los mismos pasos de Ser Arlan a su manera. Implica hacerse una promesa a sí mismo donde jura proteger a los demás sin servir a ningún señor. Por eso Duncan no le sirve a Lionel o a Maker. Tiene que ser fiel a uno mismo, no a los demás. Si otros acaban siendo dueños de tus decisiones, te vas a convertir en un perro de caza y no en un auténtico caballero. Así que Duncan no clava esa moneda por olvidarse de Ser Arlan. Lo hace para seguir cumpliendo con su cometido en el lugar donde aprendió lo que es ser un auténtico caballero, en Bauciniza. Si regresará por la moneda o no, pues mira, es algo que desconocemos. Para ello tendremos que acompañar a estos dos hasta el fin del mundo, pero madre mía, qué capitulazo. Lo que me queda claro es que Duncan entiende por qué Arlan no quiso darle una respuesta, porque realmente no había ninguna respuesta que pudiese entender en este momento. Duncan tenía que vivir y poner en práctica todo lo que estamos viendo. Por suerte, a pesar de la mirada llena de prejuicios de todos los que le rodean, hay gente que está con él, como la hija de Lord Ashford, que justo antes de que Duncan reclute a Egg le dice que no le culpa en absoluto de arruinar su cumpleaños. Considera que lo que le hicieron está muy mal y que tenía derecho a defenderse. Oye, menos mal, muchas gracias. Otra persona que le apoya es el grandísimo Raymond Fossoway, que tal como os dije en mi análisis anterior, tenía que haber pintado su escudo de verde. No me molesta para nada que lo haya hecho ahora porque tiene todo el sentido del mundo, ya que tras ganar, Raymond se siente con la fuerza necesaria de fundar su propia casa después de apalizar a su primo. Esta manzana ahora no es roja, es de color verde. Tiene que empezar desde cero, ya que su primo lo ha abandonado después de perder contra él en el juicio. Sinceramente, Stefan, que te un pez porque no merecías el cariño y el respeto de este grandísimo hombre. Madre mía, qué personajazo es Raymond, O sea, cómo ha mejorado respecto al cuento. Juntarse con Red, la prostituta que nos acompañó toda esta temporada, me pareció una gran alegoría de todo Juego de Tronos. Primero porque Raymond necesita una mujer con carácter y espabilada que le ayude donde él claramente no puede llegar. Segundo porque todos sabemos que lo del embarazo es mentira, no es de Raymond, seguramente será un bastardo Dondarrion, que da absolutamente lo mismo porque vamos a ver, tú has visto que feliz está nuestro niño. Y tercero, realmente cualquier casa tiene una línea sanguínea mezclada, ilegítima o yo que sé, cosas peores. El hecho de que Red esté embarazada de otro señor y que su hijo se convierta en el heredero de una nueva casa Fossoway es un retrato perfecto de cómo es vivir en el medievo y el nulo sentido que tiene apelar a tus raíces, básicamente porque todos somos mezcla de muchas cosas, así que espectacular. El entierro de Lord Beesbury me parece una absoluta genialidad por cómo su ataúd está lleno de abejas, dándole sentido a su emblema de las 3 colmenas y a su pasión por la apicultura. Ha sido increíble esto. La actuación de Duncan al ver cómo estos dos se morrean me da muchísima ternura porque el pobre Dunk es un virgo de cuidado que en el fondo no sabe cómo comportarse ante situaciones
situaciones así. Lo que sí sabe hacer es apoyar a su amigo porque ve que está feliz, a pesar de saber que el embarazo de Red pues no es a causa de Raymond. Pero ahí está su buen corazón, lo buena persona que sabemos que es. No sabemos de dónde ha sacado Raymond todo el dinero para comprar de nuevo a Pasoquedo, pero madre mía, qué escena más preciosa e inventada para la serie. Nunca sabemos qué le pasó a la yegua, ya que nos han regalado esta escena que en la adaptación le da un destino que es maravilloso. ¿Tú recuerdas cómo le gustaban las manzanas? Te lo comenté en mis análisis y lo vimos cuando Duncan vendió a la yegua para comprarse la armadura. Así que el hecho de que Raymond le haya comprado la yegua para devolvérsela a Dunk y que este se la haya devuelto es un cierre perfecto de una subtrama que nos confirma lo buena que es esta serie y lo mucho que se preocupa por los detalles. Pasoquedo no estaría bien con Dunk porque quizás tendría que venderla de nuevo para conseguir algo como lo que ha ocurrido con la armadura. Así que lo mejor es dejarla con alguien que sabe que la va a cuidar mucho mejor que él, sobre todo porque la va a alimentar como es debido con esas manzanas que tanto le gustan. Es como cuando dejas a tu mascota con alguien que sabes que la va a cuidar como una reina. Así que qué maravilla, tanto como la broma de los nuevos reinos, que me parece excelente. En realidad, en Poniente hay 9 reinos. Lo que pasa es que el término de los 7 reinos se acuña por la conquista de Aegon, porque en su momento eran 7, pero después la cosa se amplió. Como Egg ha mencionado, las tierras de la corona en Rocadragón y en Desembarco del Rey forman parte de los 9 reinos. Luego tienes las tierras de Occidente con la casa Lannister, la Tormenta con los Baratheon, los ríos con la casa Tully, el hierro con la casa Greyjoy, el norte con los Stark, el dominio con los Tyrell, el valle de Arryn con la casa Arryn y Dorne con los Martell. Dorne va a ser el nuevo destino de nuestro dúo dinámico, ya que como puedes ver, Egg es quien abre la marcha, afirmando que nunca ha atravesado las montañas rojas, mencionando que además en Dorne hay buenas marionetistas. Volveremos a ver a Tansel. ¿Cambiarán el título de la serie para la siguiente temporada, que ya se ha confirmado se va a estrenar el año que viene? Lo dudo mucho, ya que al fin y al cabo el título es el que es, pero oye, la vida cambia, así que podemos llevarnos alguna que otra sorpresa. Pero maestro, no te olvides de la canción que nos has comentado al principio del vídeo, ¿no? Oye, gracias mi pequeño cegato huevo. La canción que suena en los créditos se titula 16 Tons de Tennessee Ernie Ford. Esta canción fue cantada por Mel Travis en 1946 y reversionada por Ernie Ford en el 55. Es una canción que trata sobre la explotación de los trabajadores en las minas y de cómo tenían que trabajar largas jornadas por un salario bajísimo. Lo poco que ganan los mineros se lo tienen que gastar en la tienda de la empresa, generando una vida de servidumbre llena de deudas que obliga a los trabajadores a vivir en un ciclo sin fin que no solamente los ata a la empresa, sino también a la tienda donde tienen que comprar. Esto sirve de alegoría hacia Dunk y los caballeros errantes, que sabemos al fin y al cabo viven atados a la gran nobleza y los caprichos de los señores que les ayudan a subsistir. Quieras o no, es una relación simbiótica donde unos trabajan para los otros, aunque estos no lo quieran. Y la gente, hasta aquí mi análisis del final del Caballero de los 7 Reinos. Si te ha gustado, te puedes dejar un buen likeazo, que nunca está de más. Seguro que hay cosas de este vídeo que no sabías después de ver el capítulo, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por ser mis caballeros errantes. Links en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas que apoya el canal todos los meses. Y yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.